justicia de la ley del más fuerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Más allá de que vos, más allá de la sangre, de la belleza, de las promesas, quiero que te pruebes esto que te digo. Donde el viento te lleve, yo voy contigo. Muy buenas y tempranas tardes. Bienvenidos a Día a Día en su 10ª temporada. Acá estamos un poquito más temprano de lo habitual, pero poquito nada más. Prontos para pasar una tarde de lujo. Los extrañé, quiero que lo sepan. Y hoy faltan 2 días para el viernes y mi cuerpo lo sabe. Sí. No hay día que te venga bien, o sea, tu cuerpo lo sabe desde que comienza. Desde los domingos de noche mi cuerpo se empieza a preparar. Señores, vamos a ver de todo. Hoy es miércoles, día de la diosa de los astros, nuestra astróloga de cabecera, la señora Teresa Peña, divina, que va a estar con nosotros. Pero además quiero ayer los extrañé, ¿eh? Nosotros también. Mire que yo estaba pasando horrible en el Parque Rodó, Me imagino. al solcito, O sea, ¿por qué no estoy charlando. en el estudio con estas luces? No, Estábamos más fresquitos nosotros que vos, no hay duda. no lo dudo, No, pero no lo dudo. ayer estaba agradable, hoy está pesado, Hoy ayer está estaba pesado. lindo. Hoy está pesado. Pero después les voy a traer fotos de la huerta y todo porque estuve charlando con la gurisa y vamos a... Con la guriza. Con la gurisa. Soy como el Rafa Cotelo, que te dice guriza cada 5 minutos, te dice guriza. Sí, cada 2 minutos. Pero qué cosa, gurisa. Es una costumbre. Señores, gurises y gurisas, nosotros tenemos el honor, la gloria, la bendición de seguir siendo la envidia de la televisión mundial por contar en nuestro programa con el periodista de la gente, el único, el uno, el señor Miguel Noveira Noveiro. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un saludo muy especial a los que viven en Salto y Artigas, que tienen casi 40 grados de sensación térmica con 35 grados temperatura al abrigo meteorológico a esta hora. Termogénesis que le dicen. Tanto en Artigas como en Salto, o sea que un saludo para ellos. Acá Montevideo está bravo también, ¿eh? Hay 29 grados, pero se siente como un poquito más. Basta tomar una piedrita de las que están al sol para darnos cuenta cómo va a venir el sol para este verano. Usted se va muriendo muy rápido, Fito Gali, porque yo el otro día dije acá algo en el canal y se lo dije a Silvia, nuestra maquilladora. Se lo digo a veces a Emilia, que son gente de 20 y pico. Digo, ¿me pasa a mí o estamos todos desesperados porque llegue el viernes? Y me di cuenta que eran los de 20 y pico, eran Yo los no Fito estoy Gali. desesperada porque llegue el viernes. No. Estoy desesperada porque termina el año. O sea, ya el viernes Es no más me, grave. no me alcanza el viernes. Sí, más grave todavía. uno se olvida con el paso del tiempo de otras cosas, pero no recuerdo la desesperación que tenemos todos para que llegue el viernes. Bueno, ya lo de Fito fue el ejemplo más claro. Tremendo. Que además está arrancando más temprano porque nos está escuchando, está escuchando el programa de radio de nuevo, así que muchas gracias. Porque el domingo es el desfile por 18 de julio del Carnaval de los Niños, mal llamado Carnaval de las Promesas. Ay. Carnaval de los Niños, entonces estamos con todo el tema de los libretos, los textos, los permisos, autorizando, todo impresionante. Ah. Por eso también arranco más temprano. Rumbo al Inao. Rumbo al Inao, claro. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pero participa en el programa también, ya se va enganchando también. Bueno, con muchísimo gusto vamos a ver por dónde estoy acá. Vamos a recibir al doctor Gerardo Stuczynski, que nos viene a presentar su libro, Historia de Israel, las fuerzas ocultas de la epopeya judía. Con él vamos a estar en instantes porque aquí está narradas todas las vicisitudes que vivió el pueblo judío en el siglo XX, más que en otros siglos, para desembocar en lo que es hoy el Estado de Israel. Con él vamos a estar en instantes nada más. Y además va a estar con nosotros Esteban Queimada. Esteban Queimada es vocero de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones. Hablamos de Uber, porque se viene Uber a Punta del Este o la Junta no lo va a aprobar. Los taxistas ya están colgados de las palmeras en Punta del Este. ¿Vendrá Uber a Punta del Este o no vendrá Uber a Punta del Este? Bueno, lo hablaremos con él y veremos qué hace la Junta de Maldonado. Les quiero decir, eso sí, que nunca es tarde. Hoy me crucé con un auto cuando venía que decía BAL y no entendía qué era eso. BAL. AL es alquiler, ¿no? La B es Maldonado, pero es el diseño nuevo. No, Maldonado tiene la vieja. Pero tiene el diseño nuevo ahora ya.
Eso es lo que le... ¡Bravo! Por Esa es fin la- somos un país. Esa es la cosa para novedad. festejar. 20 años después de la patente única, Sí. del diseño único. Porque es el departamento más pobre. Es el departamento más pobre, sí, es probable, sí. Así que poco a poco se supone que se va a ir renovando. Catalina Ferrán, ¿cómo anda? Bienvenida. Hola, Capito. ¿Cómo andan? Estoy tentada a ponerme un pedazo de lechuga en la oreja, pero no quería, porque claro, tengo a Marito, que Marito me habilita a hacer cualquier cosa. Me pongo el perejil, me pongo el cibulet, pero con Martín, que ahora lo presento, me da vergüenza encajarme en la Para oreja. Marito, la comida blanco y negro. fue la que ¿Vieron? le No, hizo esto es para famoso. Marito. Un Muy beso, lindo el Marito. conjunto de Petra. Gracias a las chicas de Petra con esta camisola divina, este palazzo que es cortito como se usan ahora y estas botas de lanca que no pueden más, son una delicia. Mira lo que son los botines blancos. Divinísimo. Aparte todo made in Uruguay, ¿eh? Made in Uruguay. Zapatos de lanca, dos jóvenes promesas de la indumentaria, de la vestimenta, de los recursos que hay en nacionales. Unas chicas que son unas genias, que tienen zapatos, una marca lanca que no puede más, y esto de Petra, de Agus Oromi, que también no puede más, lo encontrás en Casa Solano. Bueno, muy bien. Hoy vamos a recibir a Gabriela Iríbar, como todos los miércoles vamos a hablar sobre las mascotas y sobre estas épocas que vienen, que hay mucha, pero mucha pirotecnia y muchos de los animales sufren. Entonces vamos a hablar justamente de las mascotas y la pirotecnia, que ahora quieren en realidad como suprimir todos los elementos así como hiper ruidosos, así que se van a ver beneficiados los perrunos del hogar y los gatunos me imagino que también. Ahora pues bien, estas cocinas que en esta semana y la semana que viene, no sé si ya viene Marito, pero nos han sorprendido porque las propuestas han sido súper variadas, súper novedosas, con gente también muy joven que apuesta a tener su emprendimiento. Ahora con este aplauso recibimos a Martán Cocina. ¿Quién es? Es Martín Stolovich. Hola Martín. Un gusto. Muy bienvenido. Muchas gracias. A día a día. Muchas gracias. Que, a ver, ¿por qué me dicen que es una cocina como divertida, simpática, dinámica? ¿Qué es lo que tienen tus cursos de cocina, tu escuela? Bueno, la escuela en sí se caracteriza por ser a puertas cerradas y ser talleres participativos. Todos meten mano, van a... Todos meten mano. Eso significa que vos venís y no te sentás ni escribís. Participás de la actividad, te divertís, Es todo acción. es toda acción. ¿Y cómo haces los cursos, Martín? ¿Agarrás y haces tipo por semana, por mes? Perfecto. Sí, mira, tenemos varios grupos. Algunos son grupos fijos, como un instituto, donde vienen de lunes a jueves, eligiendo un día de la semana, y duran 2 horas. Perfecto. En 2 horas hacen el plato que es la propuesta del día. Perfecto, sí. En 2 horas hacemos 4 recetas. 4 recetas. ¿En 2 sí. horas? Y para hacer las 4 recetas lleva toda una organización Me imagino. previa, pero se terminan haciendo bien, entre risotadas, vino, Qué de por divertido. medio, se hacen amistades. Es como ir a cenar a la casa de un amigo, pero les enseñás. Exactamente. Me encanta. ¿Edades, promedio? Y Variado. Variado. De 30 para arriba, digamos. Más o pero menos. también Y hay... para el vinito, 30 para arriba. Bueno, 20 y pico podría ser. No, 20 y pico también. 20 y pico también. Hay estudiantes, vienen estudiantes de cocina también para retocar ¿Algún concepto que pueden haber olvidado? También hay talleres temáticos Ah, para que no se quiere comprometer a venir fijo una vez por semana. para algunos determinados. Claro, con una temática, cocina italiana. ¿Tenés web? Sí, tengo... Ahí, contacto un 099-009-259. Correcto. Tengo Martán Cocina en Facebook. Martán Cocina. Martán Cocina. Instagram, Martán Cocina también. Perfecto, ya te seguimos todos. Y bueno, bienvenidos. Me encantó. Y los esperamos. La propuesta para el día de hoy, y vamos al living, que ya tenemos a nuestros conductores con el invitado del día. Perfecto. Bueno, vamos a hacer, como se vienen las fiestas, una idea para cambiar un poquito el snack tradicional. Bien, Sería utilizar los frutos secos. me encantó. Para despertarlos los vamos a tostar un poquito Qué rico. y los vamos a especiar al final. Siempre al final para que no se amarguen. Con Así que un toque bien casero a algo que ya está instaurado en lo que es la cocina navideña. Seguro, en la cocina navideña, el verano, las fiestas. Picadita. Picadito. Y después nos vamos a una ensaladita, que también ya estamos en temporada, pero es compuesta. ¿Por qué es ¿Compuesta por qué? compuesta? Porque está compuesta, es tibia, la puede ser tibia, pero es compuesta porque lleva carne. Ay, qué rico. Lleva O sea, champiñones. ya es medio un plato principal. Entonces Me es un encanta. churrasquito con ensalada, pero todo en uno, metido en una ensalada. Y queda un plato. Y queda un plato principal. ¿Tenés Roquefort por allá también, queso azul? El Roquefort termina sellando todo, coronando con la fuerza que tiene. Ay, Dios mío. Y frutas secas, avellanas, tostadas,
Fuerza va a ser lo que le vamos a comer a Martín en esta cocina. No va a quedar ni la asadera, Qué bueno. ni el sartén te queda, Martín. No tenés No, idea por dónde has favor. venido. Bueno, no, pero... Bajan es todos para- los de estamos para eso. gerencia, vienen todos los de... Bienvenido, no, esa parte de Tremendo. esta hora es bravo. Bueno, muy bien, va a ser un placer Bueno. entonces verte cocinar. Así que ya saben, en minutos nada más Martín nos va a deleitar con su cocina y ahora, como les dije, nos vamos al living, ya tenemos nuestro primer invitado, que es un honor, con nuestros conductores. Y aquí Muy bien. estamos cómodamente, doctor Nogueira, para recibir a su amigo Gerardo Stusinski. ¿Está bien? Es así. Perfecto. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Autor de este libro que tenemos aquí arriba de la mesa, Historias de Israel. Gracias por invitarme. No, Un por placer, favor. un placer. Bueno, arranquemos porque ¿qué encontramos en este libro? La historia de Israel Bueno, desde su creación, antes. sí, es unos años antes. El año que viene se cumplen 70 años de la creación del Estado de Israel. Y este libro sería como un homenaje a esos 70 años, y donde explica cuáles fueron las vicisitudes, los eventos más importantes, incluso los más polémicos, de la historia, están narrados, pero desde el punto de vista de las personas que lo vivieron. Ajá. O sea, el libro Una está... periodista. No es una No. periodista. El libro es la historia de una familia que está en el año, ahora, en la actualidad, está celebrando la Pascua judía, el Pesaj, la Pascua, que es la fiesta de la libertad. Y lo único que hace el libro es contar cómo todos y cada uno de esas personas que están sentadas alrededor de la mesa, que en este caso esta mesa es en Israel, pero el pueblo judío en todas partes del mundo hace la misma celebración y sus integrantes tienen historias muy similares. Entonces lo que cuenta es cómo todos y cada uno de los comensales llegó a estar sentado ahí. Entonces es la historia de una familia y sus antepasados, que a propósito, porque los personajes son ficticios, Sí. la historia es real y los personajes históricos son reales. Pero estos personajes son Los que ficticios narran, porque yo claro. selecciono que provengan de lugares distintos y representativos de lo que hoy es el mosaico de la población de Y Israel. también para transmitir distintos hechos, porque cada uno contará sus hechos desde su punto de Los vista. hechos de la historia, los más importantes y reitero, polémicos, están narrados en el libro a propósito, ¿no? Claro. O sea, un tío, un vivió en tal la claro, cosa. estuvo ahí. Claro. Entonces cuenta cómo lo vivió esa persona, ¿no? En forma subjetiva. Ahora, me dijiste una frase terrible. Cuando vi que el libro venía por ahí, yo dije, Israel desde su creación en algún momento estuvo en paz. ¿Tenía un mes o un año de paz? El Estado de Israel. Sí, o siempre estuvo en guerra. ¿Y qué me contestaste? Y yo te contesté que pocos años antes de la independencia de Israel, se produjo el Holocausto. Entonces todo es relativo. Israel nunca tuvo paz porque los estados árabes vecinos rechazaron el plan de partición de 1947 propuesto por la ONU y horas después de la declaración de independencia invadieron el estado con el propósito de exterminar a los judíos y de echarlos al mar y de terminar con el Estado de Israel. Pero pocos años antes, muchos de esos judíos vinieron de los campos de concentración, los que habían podido sobrevivir. Así que la historia del pueblo judío, si bien este libro solo abarca el siglo XX, aunque hay referencias a hechos anteriores, el antisemitismo es un sentimiento muy arraigado, muy fuerte, que integra la cultura de Occidente, de Oriente también de otra manera, y ha tenido efectos devastadores, ¿no? De todos modos, se puede decir que la Segunda Guerra Mundial y ese tremendo hecho histórico que es el Holocausto, es ahí sí ya la gota definitiva que derrama el vaso para la creación definitiva, es la chispa que enciende la creación definitiva del Estado de Israel. Yo te diría que históricamente... Pavada de costo, ¿no? Claro, yo te diría que históricamente fue así lo que pasó unos pocos años después, la partición del territorio de Palestina, que antes de Palestina se llamaba Israel y el Imperio Romano denominó Palestina. No, tú decías que no necesariamente el Estado de Fue la Israel arrancó después de la Segunda Guerra Mundial, ya el lugar por algo es el lugar, pero... Claro.
las Naciones Unidas propusieron partir el territorio de Palestina poquitos años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, antes hay otra teoría que muy yo fuertes de los que claro, luchan con mira, eso. yo lo que te quería decir es que hay otra teoría que yo personalmente es la que comparto, que si no hubiera sido por la intervención de las Naciones Unidas, el Estado de Israel se hubiera creado igual. Porque ¿qué es un Estado? Es un territorio con una población, con normas que rigen el comportamiento de las personas, con normas que hay que cumplir, y un poder coactivo del Estado. Y con límites en el siglo XX, con fronteras con fronteras, exactamente. Y el que Estado no de era Israel, la realidad de otros siglos. claro. Si no hubiera sido por la intervención de las Naciones Unidas, Israel sería una realidad igual. Eso es un poco lo que la gente confunde, porque otros estados, el único estado en el mundo que la gente cree que le debe su existencia a la propuesta de las Naciones Unidas es Israel. Pero los otros 193 estados, o sea, los otros 192, porque Israel es uno en 193, no fueron creados por las Naciones Unidas, fueron creados porque sus líderes declararon la independencia, y lo que hacen las Naciones Unidas y los otros estados es reconocer que hay una autoridad, una población, y que eso tiene características no de Estado independiente. Mirá, Sí, que ya venía gestándose por otra parte, además Claro, de... Basta ver los estados del mundo árabe y de África que están hechos con regla para darse cuenta de qué forma algunos fueron creados también, ¿no? Literalmente hechos con regla. Claro, efectivamente. El sionismo nace, el sionismo político, vamos a decir, que desemboca en la creación de Israel, tiene 50 años, es 50 años anterior A la guerra. Y había población judía en Palestina, hubo siempre. Pero es cierto que la mayoría del pueblo judío estaba disperso, porque los conquistadores, los subsiguientes conquistadores de ese territorio, los expulsaron, y si bien una población siempre permaneció en esa tierra, la mayoría estaban exiliados, ¿no?, en el mundo, a través del mundo. Igual la lección aprendida de los campos de concentración, cuando vos decías eso, sobrevivientes van a vivir ahí después de lo que habían pasado, bueno, de aquí me sacan muerto, no me saca nadie, digo, eso es Claro, obvio. tú sabes que respecto a eso es una historia muy interesante cuyo protagonista es un uruguayo, Enrique Rodríguez Fabregat. Bueno, sí, es clave en la fundación del... Claro, él es clave, como decís tú, tuvo una participación muy activa en la USCOP, en esa comisión que propuso la división de lo que restaba del territorio de Palestina, porque Palestina originalmente era Jordania, lo que es hoy Jordania, los territorios palestinos e Israel. Y Rodríguez Fabregat, que tuvo una participación muy destacada, él viajó a Europa, a lo que habían sido los campos de concentración cuyos sobrevivientes todavía permanecían, no tenían a dónde ir. Hay un librillo muy, muy pequeño de unos apuntes de él, y él se entrevistó con estas personas y les preguntaba, le decía, ¿y qué vas a hacer? Y yo quiero ir a Palestina. Y él le decía, pero mira que en Palestina hay luchas, hay matanzas de las bandas árabes, ¿no? ¿Y qué le decían los sobrevivientes? Y bueno, prefiero morir defendiéndome con un fusil en la mano. Es lo que te estaba diciendo. ¿No? Eso es interesante, porque Rodríguez Fabregat, que es una persona muy famosa en Israel, en cada una de las ciudades hay una calle con su nombre, porque fue una personalidad a la que Israel le debe mucho. Él viajó, se entrevistó, y también viajó a Palestina y se entrevistó con los pobladores árabes y judíos, incluso se entrevistó con organizaciones clandestinas judías que luchaban contra el Imperio Británico, pero de forma clandestina, ¿no? Tenía su peligro, porque los líderes con los que él se entrevistó, por ejemplo con Menachem Begin, tenía cabeza a su precio, era buscado por los británicos. Su cabeza a precio. Su cabeza a precio, perdón. Y él igual se reunió en la clandestinidad para tomar todas las opiniones. Sí, cómo aparecen personajes militares que después desembocan en la política. Que vos hablaste de Begin ahí, obviamente podríamos hablar de Rabin y de otros personajes claves de la política que en algún momento, bueno, estuvieron en la primera fila de la línea de fuego. Claro, obviamente. Sí. Lamentablemente en Israel la política, los militares y la política están muy unidos, porque no queda más remedio. Cualquier
cualquiera que sea político empieza a conocer, si no conoce de antes, temas militares y temas de seguridad. Ahora, decías, ¿no?, que el antisemitismo que está arraigado en nuestra cultura y en la occidental y en la oriental también, de distinta manera. Históricamente, ¿desde cuándo? Mira, ¿Por qué? Ese da para muchos minutos que no creo que tengamos acá. Pero yo te voy a dar un ejemplo que para mí ilustra, y es muy ilustrativo. En la Edad Media se expandió por Europa la peste bubónica. La peste negra que era transmitida por las ratas. Sí. Pero resulta que los conocimientos científicos no daban, la gente no sabía a qué se debía, cuáles eran las maneras de evitar y cómo se transmitía. La gente no sabía, no tenía los conocimientos científicos para entender lo que pasaba. Entonces, ¿la culpa de quién era? De los judíos. Se les ocurrió que la culpa era de los judíos. Entonces empezaron a matar judíos para combatir la peste bubónica en la Edad Media en Europa. Es un ejemplo nada más de que el hombre siempre necesita justificar cosas que no entiende y alguien siempre tiene que tener la culpa, ese dicho famoso del chivo expiatorio, ¿no? Y bueno, los judíos históricamente siempre han tenido la culpa de muchísimas cosas, incluso en el antisemitismo más moderno, viniendo a este siglo, los nazis odian profundamente a los judíos porque son una raza inferior y porque son comunistas. Bueno, los judíos no son una raza, así que no sé si, creo que la humanidad ni siquiera tiene razas, pero eso de inferior, ¿no? Los judíos no son una raza, pero los mataban por ser una raza inferior. Entonces, para los nazis los judíos eran comunistas, pero para los comunistas, pocos años después, los judíos eran sus enemigos porque eran nazis. Entonces, son odiados por diferentes razones, pero razones que son contradictorias entre sí. Simplemente es una manera de ser los chivos expiatorios. Esta pregunta es a Gerardo, integrante de la colectividad judía en el Uruguay. ¿Cómo has vivido y cómo han vivido tus amigos de la colectividad esta decisión de Trump de poner la embajada, trasladarla a Jerusalén y toda la movida que generó inmediata con ataques de otra vez cohetes hacia Israel, otra vez devolución del ataque y todos estos misiles, mejor dicho, todo este aparato, este escudo antimisiles? Y bueno, claro. Y después el episodio de la embajadora de Israel con el canciller, además, ¿no? Claro, en primer lugar, para quienes conocemos un poco de Israel, Jerusalén es la capital de Israel hace 70 años. Quizás, si nos ponemos muy precisos, hace 69, por razones de la guerra. Pero el hecho es que Jerusalén es la capital de Israel. O sea que, para quien conoce Israel, que todo el mundo entero se levanta a decir que no, la verdad que no es sorpresivo, porque en realidad uno conoce cómo es, pero realmente es decepcionante. Porque además que Jerusalén sea la capital de Israel no va contra nadie. Si en el futuro se llegara a un acuerdo y hubiera en el futuro un Estado palestino, perfectamente, y además quisiera que Jerusalén fuera su capital, perfectamente eso podría ser compatible, porque estamos hablando de dos sectores de la ciudad que durante un corto periodo estuvo dividida de 19 años. Bueno, quizá en el futuro, en una solución negociada, podría dividirse en el futuro, no sé, dividirse nuevamente, y la parte oriental podría ser la capital de un futuro Estado palestino, y la parte occidental permanecería como lo que es la capital de Israel, donde está el Parlamento, los ministerios, la Suprema Corte de Justicia, los diplomáticos, los embajadores. Todo pasa en Jerusalén porque es la capital en los hechos. ¿Se entiende entonces que fue un gesto o un mensaje? Bueno, dice que era para cumplir con la que prometió en la campaña electoral. Yo te escucho con atención y vos sabés que te respeto intelectualmente mucho, pero me haces acordar al cuento aquel de que venía escuchando la radio y que venía a contramano, ¿no? Porque es el mundo, tú decías el mundo entero. Alemania salta, Francia salta. Por eso. En Gran Bretaña salta. Y le dice, no, que no haga esto Estados Unidos. No lo hizo Obama, no lo hizo Clinton, no lo hicieron los Bush. El mundo le teme al Islam radical, que con el tema del terrorismo, Europa está muy atemorizada y nadie quiere enojarlos. La política esa de apaciguamiento y de quedar bien, los judíos consideramos que no ha funcionado y que no tiene sentido seguir esa política de apaciguamiento, de tratar de no quedar mal.
Yo creo de que lo que hace Trump, es cierto que la figura de Trump no es simpática a nuestros ojos y de América Latina mucho menos, pero lo que hace es establecer una realidad. Si queremos realmente transitar un proceso de paz, y yo creo que el principio de la realidad es importante. Los palestinos deben aceptar que Jerusalén, al menos occidental, es la capital de Israel, porque no hay ningún camino pacífico y una negociación que llegue a buen puerto si no tenemos esa realidad, si no consideramos esa realidad. Pero además te quiero decir otra cosa respecto de los países. Es cierto que todos los países están en contra, pero están en contra, no saben bien por qué. Entonces la declaración del Uruguay está en contra en base a la resolución 181 de las Naciones Unidas, que es la propuesta de partición de Palestina, y la declaración de la Cancillería Argentina está en contra, pero en base a otra resolución, que es la 242 de 1967, por otras razones. ¿Por qué? Porque en definitiva, es cierto que Jerusalén no es aceptada por el mundo como la capital de Israel, pero es la única capital en el mundo de un Estado que no es reconocida por el resto, porque hay conflicto. El asunto es cómo nos paramos ante ese conflicto. Yo considero que lo más productivo, lo más positivo es partir de la realidad. No hay un acuerdo de paz posible. Israel muchas veces ha ofrecido, en el año 2000, en el año 2008, en el año 47, muchas veces ha ofrecido a sus vecinos un acuerdo en el que incluía Jerusalén Oriental. Pero digo, es una contribución decir las cosas como son. Claro. Los caminos reales, no seguir fantaseando con cosas que no existen, que no son viables. Quizás lo que te queríamos transmitir es que al no estar enmarcado en una conversación de paz o de diálogo, de lo que fuere, suena a provocación también. ¿Me explico? Está bien. De Estados Unidos estoy hablando. Sí, no de yo Israel. entiendo. Por ejemplo, Turquía quiere hacerle la guerra a Israel o romper relaciones diplomáticas con Israel por una actitud que tuvo Estados Unidos que no parece muy coherente. Lógico. En 1995, las dos cámaras de Estados Unidos votaron por una abrumadora mayoría que Jerusalén era la capital de Israel y que había que trasladar la embajada americana a Jerusalén. Desde 1995 a la actualidad, lo que hicieron todos los presidentes que pasaron, Bush y Obama y todos y creo que desde Clinton. Por eso te decía. Lo que hicieron los presidentes es cada 6 meses firmaban la prórroga, no se animaban a dar el paso. Pero la decisión está tomada por el Congreso americano desde 1995. Aparte, como les reitero, Yo no sé si no es que no se animaban, sino evitar una situación de conflicto grave. Porque yo no creo que Estados Unidos no se haya animado a pasarle por arriba a Fidel Castro. Prefirió no hacerlo. Porque, se miden las cuestiones. Eso, claro, va a haber un conflicto de mayor intensidad luego de esta decisión de Trump. Yo espero que no. Que sea nada más que ha pasado. Yo espero que no, que sean amenazas. O sea, si Turquía le parece mal la decisión de Estados Unidos, tendría que cortar relaciones con Estados Unidos, no con Israel. Sí, es así. Porque Israel declaró que Jerusalén es la capital en 1949. No hay nada nuevo bajo el sol. Luego se han hecho construcciones, se ha hecho funcionar la capital como tal. Pero Israel siguió en el mismo camino. No tiene nada que ver este gobierno de Israel para los que no les cae simpático. Entonces no es muy coherente. Por eso te digo, cada uno, todos condenan unánimemente. Pero por cosas distintas. Pero por cosas distintas. Volvamos en este minuto final al libro. Por favor. Presentación del libro. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Este jueves, mañana no, sino el otro, en el Sheraton, en el Hotel Sheraton a las 21 horas. Correcto. Va a venir ¿Quién va a estar Marcelo contigo? Birmacher, un periodista y guionista argentino muy famoso, guionista de películas que han ganado premios, y el expresidente Julio María Sanguinetti. Que es uno de los prologuistas, además. Los dos escribieron en el libro ahí está. sendos prólogos que la verdad que les agradezco mucho y me enorgullece que hayan escrito en mi libro. Buen tamaño de letra el libro, viste, que en estos tiempos. ¿Lo vi también? Miré eso No, también. buena diagramación, buen tamaño de letra, que a veces parece menor el tema, pero no. Sabés que el libro, en realidad, esto no, algunas veces no lo he dicho, el libro es español, es un libro importado, porque el libro lo adquirió una casa editorial española, y lo distribuye en todo el mundo hispano, España, Estados Unidos y toda América Latina. Bueno, por eso el ISBN, que es el número que tiene cada libro, es español. Mirá, y es impreso en España, y el libro es importado.
Pero- Bien, cuando sea famoso y rico, espero que nos siga saludando. Obviamente. Diría Gorsi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gerardo, ¿Ya muchísimas está gracias, en las librerías o después del lanzamiento? está en ¿Ya todas las librerías. Bien, Ya está. correctísimo. Doctor Gerardo Stusinki, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Nosotros, Miguel Lodeira. Nos vamos a... Una pausa. Y sí, siempre acá adentro y afuera que no salimos. Sí, no hace mucho calor. Ya volvemos, hay más día a día juntos, vos tampoco te muevas de ahí.